Era un día como cualquier otro, aunque algo dentro de mí me decía que algo diferente iba a suceder. Me desperté temprano, como de costumbre, y sentí una extraña paz en mi interior. Estaba acostumbrado a la rutina, la misa matutina, el rezo en silencio antes de salir de casa, el saludo a los feligreses que encontraba en el camino. Nada de lo que sucedía en esa mañana parecía fuera de lo común, pero sentía, en lo más profundo de mi ser, que algo cambiaría. Recuerdo cómo el sol entraba suavemente por la ventana de mi habitación, iluminando la madera de los muebles y creando una atmósfera cálida y tranquila. Me vestí con mi hábito de diácono, no con la conciencia de lo que me esperaba, sino con la misma devoción con la que siempre me preparaba para el servicio. Aquella mañana, sin embargo, sentí una ligera presión en el pecho, algo indefinido pero constante, como si mi corazón se preparara para algo trascendental. Salí de casa con la mente en paz, pero con una sensación inquietante en el aire. Las calles estaban llenas de vida, los primeros rayos del sol tocaban los árboles y las casas, y el murmullo de la ciudad seguía su curso. En mi interior, sin embargo, algo me decía que todo eso no duraría mucho. No sabía qué me esperaba, pero estaba en paz con la idea de que algo grande, algo importante, se avecinaba. Al llegar a la iglesia, me encontré con algunos feligreses que ya se habían reunido para la misa. Saludé a todos con una sonrisa, pero no pude quitarme esa sensación extraña que persistía en mi pecho. Quizá era el peso de las responsabilidades, o quizás algo más profundo, algo que solo el corazón puede entender. Cuando la misa comenzó, me sumergí en la liturgia, en las palabras de consuelo y fe. Pero, a pesar de estar rodeado de personas, sentí una desconexión momentánea con el mundo físico, como si una puerta invisible se abriera entre mi alma y algo más allá, algo que aún no podía comprender. Recuerdo vagamente el momento en que todo se desvaneció. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Estaba en el altar, sirviendo como diácono, cuando un dolor agudo me atravesó el pecho. Fue tan repentino que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. El mundo alrededor de mí comenzó a girar, las voces se apagaron, y todo se tornó oscuro. Mi cuerpo se desplomó al suelo, pero mi mente no podía seguir el ritmo de lo que sucedía. La gente a mi alrededor empezó a gritar mi nombre, pero todo se volvía cada vez más lejano, más difuso. Ya no podía sentir mis extremidades, ni el suelo bajo mis pies, ni siquiera mi respiración. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar extraño, uno que no podía identificar. Sentía una pesadez en mi cuerpo, pero no podía ver ni moverme con claridad. Estaba rodeado de luces suaves, como si estuviera flotando en un ambiente cálido y acogedor. El espacio no tenía forma definida, y todo a mi alrededor parecía difuso, etéreo. No sabía si estaba vivo o muerto, si aquello era un sueño o una realidad alterna. Era como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo y ahora estuviera en una dimensión entre la vida y la muerte. Al principio, el miedo me invadió. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? ¿Había muerto? Esas preguntas me rondaban sin cesar, pero pronto me di cuenta de que no había motivo para temer. En ese lugar extraño, todo parecía estar en calma, en paz. No había dolor, no había angustia, solo una serenidad que me envolvía por completo. Fue entonces cuando apareció él, una figura conocida, aunque en ese momento no supe cómo había llegado allí. Era el Padre Pío, con su mirada compasiva y su presencia serena. No era como una visión cualquiera, había algo real y tangible en él. Su rostro mostraba una paz que no podía explicarse con palabras. Me miró profundamente, como si ya me conociera, como si hubiese estado esperando ese encuentro desde siempre. No dijo nada en ese momento, solo se acercó lentamente y se sentó a mi lado, con una calma absoluta. En ese instante, sentí que todo mi ser estaba a punto de recibir una enseñanza trascendental, una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Me quedé en silencio, observando sus ojos llenos de sabiduría y amor. No necesitaba palabras, solo su presencia me transmitía todo lo que debía saber. Estaba en un lugar donde no había tiempo, ni angustia, ni dudas. Estaba en la presencia de algo mucho más grande que yo. El lugar en el que me encontraba no era algo que pudiera describir con exactitud, ni siquiera podría decir si tenía forma o no. Era como un vasto espacio lleno de una luz suave, cálida, pero al mismo tiempo, no cegadora. No era un resplandor directo, sino una luz que fluía alrededor de mí, envolviéndome con una suavidad indescriptible. Estaba consciente, pero mi cuerpo no respondía. No podía ver detalles claros, pero todo estaba lleno de una energía tan profunda que sentía que cualquier esfuerzo por comprender lo que ocurría era innecesario. Era un espacio que parecía existir fuera del tiempo, un lugar sin límites, sin fronteras, como si las dimensiones mismas no tuvieran poder allí.
Aunque no podía ver con claridad, sentí que no estaba solo. Había algo o alguien presente en ese lugar que me observaba, que me conocía. No era una presencia extraña, sino una familiar, como si estuviera regresando a algo que conocía profundamente, aunque no pudiera recordarlo de inmediato. Era como si el espacio estuviera lleno de amor, y todo lo que me rodeaba me decía que no había nada que temer. De repente, entre esa sensación de paz absoluta, algo empezó a formarse frente a mí. De manera lenta, pero clara, pude distinguir la figura de un hombre. No estaba completamente seguro de quién era en ese momento, pero su presencia me resultaba profundamente reconfortante. No me era ajeno. El hombre que apareció ante mí era el Padre Pío, el santo que había leído tantas veces en los libros y del que había escuchado historias desde mi infancia. Su rostro irradiaba una paz que no se podía describir, pero al mismo tiempo, había una profundidad en su mirada que me hizo sentir como si estuviera frente a alguien que conociera los secretos más profundos del alma humana. No era un Padre Pío que me hablaba con palabras, sino que su presencia sola comunicaba algo mucho más grande. En sus ojos vi una comprensión infinita, como si él ya supiera por lo que estaba pasando, como si me estuviera esperando. En ese mismo momento, sentí una sensación abrumadora de ser comprendido, de que todo lo que había vivido, cada lucha, cada dolor, todo tenía un propósito. Y aunque no pude comprender completamente la magnitud de ese propósito en ese instante, sentí que había algo más grande en juego, algo mucho más allá de lo que mis ojos humanos podían percibir. Padre Pío no dijo nada en ese momento. Solo me miraba con una calma profunda. Su presencia era tan poderosa que, sin hablar, sentí que todo lo que había vivido en mi vida había sido preparado para este encuentro. Como si todo tuviera un sentido, un propósito mayor que ahora comenzaría a revelarse. La atmósfera alrededor de Padre Pío era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo su presencia lo que me cautivaba, sino también la calma y la serenidad que emanaban de él. Había algo en sus ojos, algo profundamente sabio, que me hizo sentir como si estuviera en presencia de un ser más allá de lo humano, alguien que comprendía la esencia misma de la vida y de la muerte. Aunque su rostro estaba marcado por los años, las cicatrices de su vida de sufrimiento y sacrificio, su mirada no reflejaba dolor, sino una paz tan profunda que era imposible no sentirla. Padre Pío se sentó a mi lado, sin prisa, sin urgencia. Su sola presencia me daba consuelo, como si todo lo que necesitaba en ese momento fuera simplemente estar allí, a su lado. No me dijo nada de inmediato. No hizo preguntas sobre lo que había sucedido en mi vida, ni sobre mi sufrimiento. Simplemente permaneció allí, en silencio, esperando. Y en ese silencio, algo dentro de mí comenzó a comprender que no necesitaba decir nada. No necesitaba justificarme, no necesitaba explicar mis dudas ni mis miedos. Había algo en el aire, en su mirada, que me invitaba a la calma y a la aceptación. Finalmente, después de un largo momento, escuché su voz, suave pero llena de autoridad y compasión. No tengas miedo, hijo mío. No estás perdido, ni solo. Este es un lugar de transición, un espacio entre el mundo que conoces y el mundo eterno. Estás aquí porque, aunque tu tiempo aún no ha llegado, hay algo que debes comprender, algo que te será revelado. Pero antes de volver, escucha atentamente lo que te voy a decir. Su voz no era fuerte, pero las palabras que decía parecían vibrar en lo más profundo de mi ser. A medida que hablaba, sentí que mi corazón se calmaba, como si todas las inquietudes y temores que llevaba conmigo se disolvieran lentamente. El tiempo en ese lugar no existía, pero las palabras de Padre Pío tenían un peso que trascendía la comprensión humana. Era como si cada palabra estuviera imbuida de una verdad eterna, de una sabiduría que había sido transmitida por siglos, y que ahora, por alguna razón inexplicable, se me estaba revelando. Padre Pío continuó, pero sus palabras no se dirigían solo a mi mente, sino a mi alma entera, como si estuviera revelándome una verdad que yo había olvidado, o quizás que nunca había entendido completamente. Su mirada era la de alguien que ya había visto todo el sufrimiento del mundo, pero que había encontrado la paz en el amor y en la entrega a Dios. Lo que tienes que entender, hijo mío, es que la vida no es solo sobre uno mismo. Aunque hayas servido fielmente a Dios en tus funciones, hay algo más que te pide, el amor al prójimo. El verdadero amor, no el que damos a los que nos son cercanos, no el amor fácil, sino el amor incondicional. Ese es el amor que transforma el mundo, el que debe habitar en ti y en todos los que te rodean. Esas palabras, sencillas pero poderosas, comenzaron a penetrar en lo más profundo de mi ser. Algo dentro de mí, que hasta ese momento había estado cerrado, se abrió de golpe, como si una luz divina iluminara una parte de mi corazón que nunca antes había visto. El amor al prójimo, esa era la clave, la verdadera esencia de la vida cristiana.
No solo amar a los cercanos, a los que compartían mi fe, sino a todos, incluso a los que me eran difíciles de amar, a los que me rechazaban, a los que me lastimaban. Padre Pío me miró una vez más con esa profunda comprensión en sus ojos, como si pudiera ver todo lo que había dentro de mí, mis miedos, mis dudas, mis luchas internas. Y en ese mismo instante, sentí que todo mi ser comenzaba a comprender lo que él quería decir. No era solo una lección sobre el amor, era un recordatorio de algo que había sido olvidado, algo esencial que debía ser vivido. El amor al prójimo es la verdadera prueba de tu fe. No es suficiente con predicar el amor, hay que vivirlo, entregarse sin esperar nada a cambio, incluso cuando te cueste, incluso cuando sientas que no puedes más. Porque ese es el amor que salva. Ese es el amor que te hará llegar a la verdadera paz. El amor que da sin esperar recompensa, el amor que se ofrece a los demás incluso cuando es difícil. Estas palabras resonaron en mi corazón con una fuerza inesperada. Mi vida, hasta ese momento, había sido guiada por un sentido del deber, por la necesidad de cumplir con mis responsabilidades como diácono, como servidor de Dios. Pero ahora, algo mucho más grande estaba comenzando a tomar forma en mi interior. El amor al prójimo no era solo una virtud que debía enseñar, sino algo que debía vivir cada día, en cada acción, en cada pensamiento. Ese era el verdadero camino hacia Dios, el camino que me llevaría a la paz eterna. Padre Pío continuó, su voz impregnada de una sabiduría que no podía ser desmentida. Recuerda siempre, hijo mío, que el amor no tiene límites. No se trata de amar solo a los que te son queridos o a los que te hacen bien, sino de amar a todos, incluso a los que te desafían. En ese amor, encontrarás la verdadera fuerza. Y será ese amor el que te permita seguir adelante, sin importar los obstáculos que enfrentes. Al escuchar estas palabras, sentí como si una capa de oscuridad que había cubierto mi corazón durante tanto tiempo se disolviera, y una luz brillante comenzara a llenar todo mi ser. Finalmente, entendí que la verdadera misión de mi vida no era solo servir, sino amar de manera incondicional, sin reservas. Y cuando regresara a mi vida, debía recordar que ese amor era lo único que realmente importaba, lo único que me conectaría con Dios y con los demás de manera profunda y significativa. La presencia de Padre Pío, tan tranquila y firme, me envolvía cada vez más, como una protección que no quería dejar. No sabía si estaba listo para regresar, si de alguna manera merecía regresar o si el final de mi vida ya había llegado. Sin embargo, a medida que escuchaba sus palabras sobre el amor y la entrega, una sensación de paz profunda se apoderó de mí. Ya no sentía miedo, ni incertidumbre. Todo lo que me rodeaba parecía estar alineado con una verdad universal que, por fin, comprendía en su totalidad. Pero en un momento, Padre Pío me miró fijamente, y por primera vez, su rostro se tornó serio. No era una mirada de reproche, sino una de profunda sabiduría. Hijo mío, dijo con suavidad, aún tienes un propósito en este mundo. No es tu tiempo para quedarte aquí. La misión que tienes que cumplir no ha terminado. Has de regresar para vivir ese amor que te he mostrado. Has de compartirlo con aquellos que aún no lo conocen. Tu vida no es solo para ti, es para los demás. Al escuchar esas palabras, sentí una fuerza interior que comenzaba a brotar dentro de mí, una fuerza que me empujaba a regresar a la vida. Padre Pío, con una gentileza infinita, extendió su mano y la posó sobre mi hombro, como si fuera un gesto de bendición. Sentí una cálida energía recorrer todo mi ser, como si me estuviera preparando para un regreso, no solo físico, sino espiritual. El lugar comenzó a desvanecerse, y la luz cálida que me rodeaba comenzó a disiparse. En su lugar, sentí la presión de la realidad física nuevamente, un tirón en mi pecho, como si mi alma regresara a mi cuerpo. El silencio fue reemplazado por los ruidos del hospital, los sonidos del equipo médico, las voces de las enfermeras y doctores que ya se habían reunido alrededor de mí. Pero ahora, ya no me sentía perdido. No me sentía débil, ni confundido. Sentí una paz y una claridad que jamás había experimentado. Abrí los ojos y vi a un doctor inclinado sobre mí, su rostro preocupado, pero al mismo tiempo, algo en su mirada había cambiado. Parecía que él también percibía algo diferente en mí. Todo a mi alrededor parecía seguir su curso normal, pero para mí, nada era igual. Sabía que había regresado con una misión clara. La visión que había recibido de Padre Pío no solo había sido un encuentro espiritual, sino una llamada a vivir de una manera distinta. Ya no bastaba con ser un diácono en la iglesia, ya no bastaba con simplemente servir. Ahora entendía que mi vida debía estar completamente entregada al amor hacia los demás, un amor sin reservas, sin juicios, un amor que transformara. Mi regreso a la vida no fue solo físico. Algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible.
Cada paso que daba en el hospital, cada persona que cruzaba mi camino, era como si los viera con una claridad nueva, como si mi corazón, antes un poco endurecido por la rutina, ahora estuviera completamente abierto a la experiencia humana y divina. Mis pensamientos y actitudes comenzaron a alinearse con la lección que había recibido de Padre Pío. Cada gesto, cada palabra, cada acción se volvió más significativa. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo de la misma manera. Mis prioridades, antes centradas en el cumplimiento de mis deberes religiosos y en mi servicio como diácono, se expandieron hacia un compromiso más profundo con el prójimo. Comprendí que mi vida debía reflejar ese amor que va más allá de las palabras, un amor que se expresa en los actos más sencillos, en los detalles cotidianos. La manera en que interactuaba con las personas comenzó a transformarse. Antes, a menudo, me encontraba atrapado en las demandas de la vida diaria, en la preocupación por las tareas y los compromisos. Ahora, todo parecía tener un propósito más elevado. Sabía que cada encuentro, por más trivial que pareciera, tenía el potencial de ser una oportunidad para vivir ese amor al prójimo que Padre Pío me había revelado. Ya no solo importaba lo que yo hiciera en la iglesia, sino lo que hacía fuera de ella, con las personas que me rodeaban, en la calle, con los enfermos, con los que me cruzaba en el camino. De vuelta a la vida, me comprometí a vivir con un propósito renovado. No iba a ser suficiente con servir dentro de los límites de la iglesia, mi misión era mucho más grande. La vida estaba llena de oportunidades para servir, no solo a los que estaban cerca de mí, sino también a los que no podían ofrecer nada a cambio, a aquellos que la sociedad a menudo olvida. Comprendí que el verdadero testimonio cristiano no era solo predicar sobre el amor, sino vivirlo en acción. Al mismo tiempo, comencé a sentir una conexión más profunda con todos los que me rodeaban, incluso con aquellos con quienes antes tenía desacuerdos. Ya no podía ver a las personas como simples individuos, sino como hermanos y hermanas en Cristo, todos unidos por el amor divino. Incluso en momentos difíciles o cuando sentía que alguien me desafiaba, trataba de recordar lo que Padre Pío me había enseñado. El amor incondicional es lo que transforma, es lo que eleva nuestras vidas a una dimensión más alta. La paz interior que experimenté durante mi encuentro con Padre Pío no solo fue un regalo momentáneo, sino un recordatorio de que esa paz debía ser cultivada y vivida a diario. La misión que me había encomendado el Padre Pío era clara: vivir el amor al prójimo sin reservas, de manera constante y en cada momento de mi vida. Con este entendimiento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Desde ese momento, supe que el amor verdadero, el que Dios nos pide, no solo transforma al que lo recibe, sino que también transforma al que lo da. A medida que pasaron los días y las semanas, mi vida comenzó a transformarse de una manera que nunca había imaginado. La paz que sentí durante mi experiencia de casi muerte no era algo temporal, era un faro que guiaba cada uno de mis pasos. Ahora comprendía que el amor al prójimo no era solo un ideal abstracto, sino una práctica diaria, algo que debía integrar en mi vida cotidiana, sin importar las circunstancias o las dificultades. Mi relación con las personas cambió radicalmente. Ya no me limitaba a ser un diácono que daba sermones o realizaba las liturgias en la iglesia. El amor que había recibido como mensaje de Padre Pío me invitaba a salir de esos límites y a vivirlo fuera del ámbito religioso, a ser un testimonio viviente del amor de Dios en todo lo que hacía. Ya no solo se trataba de hablar de Dios, sino de actuar como Dios actuaba, con compasión, paciencia, bondad y comprensión. Empecé a involucrarme más profundamente en las necesidades de la comunidad. No solo con las personas cercanas a mí, sino también con los más necesitados, los que a menudo son olvidados por la sociedad. Visitaba hospitales, orfanatos, asilos y cárceles, llevando no solo palabras de consuelo, sino también acciones concretas de apoyo. Me di cuenta de que el amor al prójimo no solo se expresa en gestos de caridad, sino la disposición de acompañar y estar presente en la vida del otro, sin juzgar, sin esperar nada a cambio. Además, en mis interacciones cotidianas, intentaba poner en práctica todo lo que había aprendido de Padre Pío. Cuando encontraba dificultades o personas difíciles, me esforzaba por recordar sus palabras: el amor no tiene límites. Comprendí que no podía esperar que las personas cambien o se comporten como uno quisiera, pero sí podía cambiar mi actitud hacia ellas. Si me encontraba con alguien que me trataba mal o con indiferencia, trataba de responder con paciencia y comprensión, sabiendo que en cada situación, por difícil que fuera, había una oportunidad para vivir el amor de Dios. No se trataba de una tarea fácil. Había días en los que me sentía agotado, en los que la frustración me superaba, pero siempre recordaba las enseñanzas de Padre Pío. Y en esos momentos, la paz que sentí en mi experiencia de casi muerte se volvía mi refugio, un recordatorio de que mi vida estaba guiada por un propósito mayor, el amor incondicional y transformador que Dios nos pide a todos. Mi experiencia de casi muerte, el encuentro con Padre Pío,
y el regreso a la vida con un mensaje claro sobre el amor al prójimo se convirtieron en la base de mi testimonio personal. Decidí compartir mi historia con la comunidad, con los fieles, con todos aquellos que buscaban una inspiración para vivir de manera más plena. Quería que mi testimonio fuera un testamento de que, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, siempre hay una oportunidad para renovarse, para volver a encontrar el camino, para vivir el amor como Dios lo quiere. Al principio, me resultó difícil hablar abiertamente sobre mi experiencia. No era algo común, ni algo que pudiera ser comprendido de inmediato por todos. Sin embargo, con el tiempo, fui testigo de cómo mi historia tocaba los corazones de las personas. Algunos se acercaban a mí después de mis sermones, compartiendo sus propios dolores, sus luchas internas, y cómo mi mensaje les había dado fuerzas para seguir adelante. Empecé a comprender que mi experiencia de muerte y resurrección no solo era un regalo personal, sino algo que debía compartir con el mundo. Cada testimonio de fe, cada historia de lucha y superación, se convertía en una semilla que podía germinar en el corazón de otros. Y mientras compartía lo que Padre Pío me había enseñado, entendí que mi vida debía ser una extensión del amor que él me había mostrado. No solo debía predicar con mis palabras, sino con mis acciones diarias. Mis hermanos y hermanas en la fe comenzaron a notar el cambio en mí. Ya no era solo un líder religioso, sino alguien que, a través de su vida, reflejaba el amor que se ofrece sin reservas. No era perfecto, por supuesto, y sabía que tenía mucho que aprender. Pero había algo en mi ser que había sido transformado por completo, algo que no podía ignorar. Cada vez que alguien me preguntaba cómo había logrado cambiar tan profundamente, mi respuesta era sencilla: solo Dios puede transformar un corazón, pero el amor al prójimo es lo que nos hace ser verdaderos reflejos de ese amor divino. El amor, en su forma más pura y sencilla, era la clave para una vida plena y llena de propósito. Finalmente, entendí que mi misión no era solo predicar en la iglesia, sino ser un testimonio viviente de lo que significa vivir para los demás. Mi encuentro con Padre Pío había sido el punto de partida, pero el camino de amor al prójimo era largo y continuo. Y con cada día que pasaba, me esforzaba más por ser un reflejo de ese amor, no solo para mi comunidad religiosa, sino para todos los que se cruzaban en mi camino, en todos los momentos, sin importar las circunstancias.